tardes. Mi nombre es Marcela Pérez y como todos sabemos, la pandemia del COVID-19, por la cual atravesó el mundo, categorizada ahora como una endemia, ha afectado de gran manera a todos los ámbitos que respetan a la sociedad. Y la logística y comercio exterior no fue la excepción a eso. Es por esto que junto a mis compañeros Dylan Polo, Raxela Peña y Nicole Rojas decidimos indagar más sobre la afectación del problema de los contenedores en la logística internacional. Bueno, para empezar, los contenedores surgen con la incrementación del comercio exterior y la necesidad de agrupar las cargas para así comercializar grandes cantidades de mercancías y traspasar con facilidad grandes trayectos en los distintos medios de transporte, gracias a que los contenedores poseen una estructura y materiales idóneos. Estos son específicos para proteger la mercancía de golpes y daños en el trayecto y están hechos para ser transportados tanto en camiones como en trenes y barcos. Dependiendo de la mercancía, estos pueden variar su tamaño, estructura, composición, lo cual lo hace que existan gran variedad de tipos que se ajusten a las necesidades del cliente. En este ensayo pues dimos énfasis en el impacto que tuvo la pandemia en el tráfico de contenedores. Durante los inicios del 2020, con la aparición de la nueva afectación vírica, el comercio entró en alerta deteniéndose completamente para evitar la propagación del virus por medio de la mercancía y a su vez para proteger a sus trabajadores portuarios. A medida que los distintos gobiernos daban el visto bueno para que los buques que cumplieran con las medidas de bioseguridad reactivaran su funcionamiento, iban surgiendo todos los problemas que habían traído el cese de actividades por casi medio año. El principal factor que desencadena esta crisis es la escasez de contenedores en los puertos. Por ende, se contaba con poco espacio para el transporte de mercancía desde Asia hacia Occidente, al mismo tiempo que se producía un alce en los fletes y aranceles, ya que los comerciantes permanecían semanas esperando por un contenedor para poder transportar su mercancía y cumplir con sus pedidos. La escasez de contenedores no se refiere a que no existan como tal, a que no existían como tal, más bien indicaba que estos no estaban donde deberían. Este fenómeno ocurrió a raíz de las restricciones y cierres de fronteras, donde los contenedores se quedaron como atrapados y al no tener mercancía para cargarlos y mandarlos de vuelta, al reactivarse toda la actividad económica, países de Asia se quedaron sin el medio para cargar los productos y muchos de esos contenedores estaban amontonados en los puertos de Europa y América. Y por otra parte, la detención de la agilidad del tráfico marítimo causó muchos estragos en la fluidez del comercio. El cierre temporal por causa de la pandemia de puertos de gran importancia como los puertos de China generó aglomeración de los barcos detenidos en largas filas para desembarcar su mercancía, creando embotellamientos en el tráfico marítimo. Definitivamente esta es una problemática que vale la pena analizar para crear nuevas estrategias logísticas que eviten que se cometan estos mismos errores en futuros altercados mundiales. Como hemos visto, la actual demanda de contenedores por efectos post-pandemia, debido a la alta demanda de los bienes provenientes de China, no se ha podido manejar y por consiguiente se ha producido un aumento en los precios a nivel global, que según Jan Hoffman, que es el jefe del Departamento de Comercio y Logística de la UNTAC, nos dice que alrededor del 80% de los bienes que consumimos se transportan por vía marítima, pero es algo que tendemos a olvidar fácilmente. Muchos de los productos que usamos o necesitamos en nuestra vida cotidiana son transportados en contenedores. Todo lo que tenga que ver con materia prima o productos terminados, ropas, medicamentos, incluso los alimentos usan este medio, por lo que el consumidor se ve drásticamente afectado por el aumento de los costos logísticos que se traducen en el aumento de los precios de los bienes. Basándose en lo anterior, un informe de la UNTAC dice que el aumento de la demanda fue mayor de lo previsto y no se respondió con una oferta suficiente de capacidad de transporte marítimo. No se encuentran la capacidad idónea de contenedores ni de fletes. Todo esto hace que el precio se dispare y las interacciones de la logística internacional sean mucho más lentas, sufran retrasos y por ende que todo sea un completo caos. Asimismo, Hoffman recalca que muchas empresas no podrán soportar el peso de las tarifas altas y se las pasarán a sus clientes. Las empresas se ven sumamente envueltas a ser los principales distribuidores de estos bienes y servicios y de esta manera pierden clientes que no pueden pagar esos altos precios, así como la cantidad de bienes que pueden adquirir. De esta manera, les
les cuesta a los clientes pagar esos costos logísticos, al igual que a las empresas, además de afectar la competitividad entre las mismas y tener una caída en sus utilidades sin saber cuándo podría mejorar la situación. El precio elevado de los contenedores se le agregan también esos atascos en los puertos. Aquí se derivan varias problemáticas, comenzando por la tarifa de la mano de obra de los puertos. Según recoge el Libre Mercado, se ha dado una insuficiencia de los conductores de camiones. Esto también lo recalca William Farquhar, que es el director gerente de Wacom Maritime Transport, una empresa naviera privada, diciendo que estamos empezando a ver una verdadera escasez a causa de una disminución de solicitudes por parte de la gente de mar, empeorando así entonces la situación de los puertos. Del mismo modo, encontramos que estos bloqueos en China por el COVID solamente han empeorado los atascos en los pueblos, en los puertos, que según encontramos en la página de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, estos retrasos están siendo principalmente causados porque China ha impuesto un control mucho más severo del COVID, ya que siguen aumentando las infecciones en Shanghái, siendo este uno de los puertos más importantes para el comercio internacional. Todo esto tiene como consecuencia una acumulación de fletes en los puertos, tanto para entrar como para salir, y hace que los retrasos y la demora sean mucho mayor. En lo que respecta a Colombia, está experimentando solo lo que hemos mencionado. Y según los datos que nos brinda la página Portafolio, la carga movilizada de Barranquilla a Estados Unidos en 2019 fue 985.000 toneladas, mientras que en el 2021 fue de 900.000 toneladas, presentando un decrecimiento. Además, en Colombia, en los últimos años, se ha presentado un déficit comercial, donde las importaciones son mayores que las exportaciones y por lo tanto esta crisis lo afecta muchísimo al tener que lidiar con esos altos precios que están presentando. Ahora bien, para nadie es un secreto la problemática vivida a raíz de la pandemia por el COVID-19 y claro, también causó estragos en este negocio y parte de la economía. En este punto, los principales interesados en la industria marítima, más específicamente en el área de transporte, incluyendo además a organizaciones internacionales y a los gobiernos, se vieron en la obligación pues de tomar ciertas medidas y prevenciones para minorar el impacto de la situación y las consecuencias que podría traer en el futuro. Esto, obviamente, con el fin de garantizar a los trabajadores portuarios y a la gente de mar una buena salud, la oportunidad de buscar y acceder a tratamientos médicos y así también pues cumplir con los requisitos sanitarios internacionales. Los trabajadores de mar han tenido muchas dificultades en sus puestos de trabajo debido a la pandemia, como por ejemplo el de extender sus servicios en sus puestos de trabajo a bordo después de ya haber pasado meses en ellos y pues por el hecho de que no podían ser reemplazados. Y claro, esto claramente es un riesgo para su bienestar y para el comercio marítimo como tal. La Federación Internacional del Transporte y la Cámara Naviera Internacional han dirigido una carta en conjunto a los directores secretarios generales de la OMT, OIT, UNTAC y la Organización Mundial de la Salud, pidiendo básicamente que sus trabajadores claves sean tratados y considerados como eso mismo, trabajadores claves de manera urgente. Para el mes de marzo, la Cámara Naviera Internacional publicó una guía con directrices y recomendaciones que tienen como objetivo proteger la salud de la gente del mar, con unas recomendaciones sanitarias sobre la manipulación de alimentos. Algunas de las recomendaciones que se deben seguir pues, en estos documentos que publicaron pues, son los siguientes. De los más importantes claramente están, primero, pues que la tripulación y los operadores se laven las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara en zonas como la boca, nariz y ojos. Al estornudar, toser o sonarse la nariz se debe pues alentar a los trabajadores a cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo de papel y luego pues quitárselo inmediatamente y pues sellarlo. Si no hay pañuelo, pues el operador portuario pues básicamente tiene que cubrirse la nariz y la boca al toser, estornudar mientras se dobla el codo, como ya lo todos tenemos claro. Todos los pañuelos deben tirarse inmediato a la basura, se debe mantener al menos 3 metros de distancia de otras personas, especialmente de aquellas que presenten síntomas de COVID. Y pues, por último, de acuerdo con las buenas prácticas de la seguridad alimentaria, la carne, la leche y los productos animales siempre deben manipularse con cuidado para evitar pues la contaminación cruzada con los alimentos crudos. Además de todo esto, el barco como tal debe tener un plan escrito para gestionar y controlar el brote.
Asimismo, la tripulación debe comprender el plan y ejecutarlo como sea necesario. Los operadores de barcos deben proporcionar a los miembros de la tripulación orientación sobre cómo reconocer los signos y los síntomas del coronavirus. Asimismo, se debe recordar a la tripulación los planes y procedimientos a seguir en caso de que algún miembro del buque presente síntomas de esta enfermedad. Y por último, el personal médico a bordo debe estar al tanto sobre los brotes de COVID-19 y su evolución en todos los afectados. Por último, podemos concluir que, según los puntos que hemos visto y que han mencionado, primero encontramos el COVID-19, que fue un fenómeno que pasó muy raro, ¿verdad? Que no pensaba nadie que iba a pasar y que terminó afectando mundialmente a todas las personas y especialmente a la logística internacional, lo que le hizo vulnerable. Segundo, tenemos la crisis de los contenedores, que es el tema que hemos estado tratando en este video, en donde debido al mismo COVID, pues los contenedores subieron el precio de una manera brutal, haciendo que las personas, ¿verdad? Principalmente las empresas, pues les tocara pagar mucho más para poder obtener estos bienes y poder brindárselo a los consumidores. También tenemos la reactivación económica, que podría decirte que fue algo bueno, pero en este caso jugó en contra, ya que lo que hizo fue que las personas demandaran muchísimo más y no hubo la suficiente oferta para poder llenar la demanda de las personas. Esto lo que provocó fue una inflación a nivel mundial. Esto nos deja la conclusión que la globalización es muy frágil. Hay una fragilidad en donde lo que pasa en un país afecta directamente en el otro y directamente es como unas fichas de dominó que caen. Entonces, tenemos que plantear estrategias que pueden ayudar a que no sea tan frágil. Entre esas tenemos que se prioricen, ¿verdad?, los envíos de bienes para que así pueda haber mayores contenedores. También tenemos que se hagan más tratados internacionales en donde los países puedan quitar los aranceles o bajar el costo de los mismos y así las personas puedan comprar los productos a un precio mucho más asequible. Y ya tenemos que saber reconocer que hubo un fallo en este sistema de la logística internacional, pero podemos aprender de él para poder brindar soluciones y poder tener una mejor logística. Muchas gracias.